visto la posición de un dualista de propiedades llamado David Chalmers, y que justamente planteaba la idea de que al tener distintas propiedades la conciencia con respecto a la materia, entonces habría que proponer distintas formas de estudiar estas dos realidades según el dualista, y que, bueno, planteaba una serie de cuestiones, como por ejemplo que había dos ciencias, una ciencia para la conciencia y otra ciencia para la realidad física, y que la conciencia de último era una especie de constante básica de la naturaleza. Lo que vamos a ver hoy sería la posición contraria, o sea, la otra posición, que se llama justamente materialismo, y que trata de pensar una serie de postulados con respecto a la conciencia que son en parte una refutación a lo que dijo Chalmers y otros filósofos, y en parte una propuesta nueva para estudiar el tema de la conciencia. Son materialistas porque justamente la idea del materialismo es pensar que no existe esta dualidad, que no hay dos fenómenos distintos llamados por un lado la conciencia y por otro lado la materia, sino que la conciencia es la materia, es un solo fenómeno, y eso no implica que no pueda ser estudiado con la ciencia que tenemos hoy en día, que es otra también de las cuestiones distintas. Entonces la idea del materialismo es que hay una reducción desde ontológica, en el sentido en que la conciencia es materia, ya veremos en qué sentido, y también hay una reducción epistemológica, en el sentido en que se puede estudiar la conciencia con las mismas ciencias que tenemos ya desarrolladas, nada más que hay que hacer un programa para el futuro para estudiarlos de mejor manera, pero no se necesita ni nuevas leyes ni nuevas ciencias para estudiar la conciencia. Eso es básicamente la propuesta del materialismo, y uno de ellos es Daniel Dennett, el que vamos a ver hoy. Vamos a ver cuál es la propuesta de él y cómo a partir de esa propuesta se puede construir lo que él llama una ciencia de la conciencia. Hay dos libros importantes de Dennett, hay muchos más, pero hay dos libros muy importantes. Uno escrito en el 95 que se llama La conciencia explicada, que es un libro bastante extenso, que yo lo sabía usar en años anteriores como parte de la materia, pero me parecía que era... O sea, es un libro muy bueno, pero Dennett toca muchos temas, y entonces para ir a los temas que a mí me interesaban había que abarcar mucha parte del libro. Por suerte después escribió un libro que se llama Obstáculos filosóficos para una ciencia de la conciencia. Se llama Dulces sueños, obstáculos filosóficos para una ciencia de la conciencia, que ese es el libro que voy a usar, que me parece a mí que tiene las mismas tesis que la conciencia explicada, pero sin irse tanto, digamos, por los extremos o por las ramas, que de última la clase va a suplir esa parte, y que tiene las tesis principales que a mí me interesan. Entonces vamos a usar ese libro y no el otro. Ya hay una declaración de intención en el título del libro, porque se llama Dulces sueños, obstáculos para una ciencia de la conciencia, con lo cual el programa filosófico de Dennett implica que para construir una ciencia de la conciencia hay obstáculos, y esos obstáculos deben removerse, deben sacarse del camino para que venga la ciencia de la conciencia. Entonces el libro trata primero de los obstáculos y luego de la propuesta de Dennett. Nosotros vamos a ver algunos obstáculos que plantea Dennett con respecto a detener el avance de la ciencia de la conciencia, y luego veremos cuál es la propuesta de Dennett sobre qué es la ciencia, o mejor dicho, qué es la conciencia. En ese libro, entonces, lo que él plantea primero es como allanar el camino para que la ciencia de la conciencia venga. Y una de las cosas que Dennett trata justamente es el tema de el dualismo, pero no tanto el dualismo en el sentido de Chalmers, sino lo que él llama el misterio de la conciencia. ¿Por qué? Porque entre los dualistas siempre está la idea de que la conciencia es algo muy misterioso, algo que
es casi mágico. Entonces el usar ese lenguaje, o por lo menos aproximarse al estudio de la conciencia con esa idea de misterio, de magia, lo que hace es generar un obstáculo para su conocimiento o para su abordaje. Entonces la primera de las cosas que plantea Dennett es que hay que eliminar del término del estudio de la conciencia la palabra misterio. Entonces él le llama a aquellos filósofos como Chalmers, Nagel y otros que hemos visto en la clase pasada, que tratan a la ciencia, a la conciencia como misteriosa. Él les llama los misterianos. Los misterianos serían esos filósofos que dicen que el último misterio que la filosofía trata de abordar es la conciencia. Y lo que dice Dennett es que la filosofía durante su existencia ha tratado con varios misterios, y que esos misterios han sido misterios fascinantes, porque dice Dennett que a la gente le encantan los misterios, a nosotros nos encantan los misterios. Entonces cuando más misterios hay, parece ser más atrayente esa parte o esa disciplina. Y bueno, durante la filosofía hubo varios misterios: el misterio de la creación, el misterio divino, el misterio del alma, el misterio de si hay conocimiento o no. Bueno, eran todos misteriosos. Algunos definían al ser humano como un misterio, incluso Zubiri también lo sigue definiendo así. Entonces hay una especie de atracción por el misterio. Y lo que dice Dennett es que la filosofía ha ido sacándose esos misterios, o sea, no eran tan misteriosos, y hoy en día han quedado en disciplinas que no son filosóficas, como la teología, la literatura. Pero dice, sin embargo, parece que hay un último misterio, que es el que se resiste a morir, que es el misterio de la conciencia. Es más, el libro de John Searle se llama El misterio de la conciencia. Entonces, este último misterio es el que, dice Dennett, los filósofos siguen conservando porque le parece que debe haber un misterio, y que si nosotros explicamos qué es la conciencia, se acaba ese misterio y parece que ya no hay nada atrayente para estudiar. Entonces esa es la actitud y que adoptan algunos filósofos, y que Dennett plantea como un obstáculo para la ciencia. O sea, no podemos estudiar un misterio, no se puede abordar con ciencia un misterio, se debe transformar en un problema y dejar la idea del misterio. Entonces lo primero que hace Dennett es transformar el misterio en un problema. Entonces hablamos del problema de la conciencia y no del misterio de la conciencia. Después está esta actitud de atracción por el misterio, que Dennett remarca en la actividad de la filosofía de la conciencia. Y él dice que él se va a postular justamente en la vereda opuesta, que es quiénes son aquellos que están contra el misterio. Y bueno, son los refutadores de leyendas, o sea, son los que intentan verificar el truco, digamos. Y entonces está por un lado el mago, que hace magia y que a todo el mundo encanta la magia. Sin embargo, sabemos que es un truco, y que aquellos que revelan el truco son aguafiestas. No les gusta a nadie que les revelen el truco, les gusta que lo fascina. Entonces un mago que revela trucos es un aguafiestas. Entonces de algún modo Dennett se pone en esa posición de alguien que revela el truco. Entonces cuando te das cuenta que esa cosa maravillosa que era, no sé, hacer levitar a una persona, en realidad es una pavada, es un mecanismo con una roldana y poleas, digamos, o sea, algo banal, pero parecía algo increíblemente misterioso. Entonces el truco suele ser decepcionante, el truco suele ser algo que decepciona a la mayoría que creía que el mundo era mejor, más mágico de lo que es. O sea, el encantamiento del mundo es una parte de la psicología de las personas. Por eso que uno de los libros de Dennett se llama Breaking the Spell, rompiendo el hechizo. O sea, la idea de que en ese libro habla sobre la religión también como algo misterioso, ¿no? Y que cuando uno le saca los trucos, quedan simplemente un montón de cuestiones que no tienen que ver con la magia, sino más bien con cuestiones banales. Entonces, en esa postura está la cuestión de romper el hechizo, de revelar el truco. Entonces, la idea final que vamos a tener
después de ver a Dennett, es que la conciencia no es tan maravillosa como se pensaba, no es tan misteriosa como se pensaba, y que generalmente es mucho menos de lo que se pensaba. Esa sería la cuestión. Entonces, uno de los obstáculos es romper con el tema del misterio. El otro de los obstáculos que plantea Dennett tiene que ver con el estudio, el abordaje de la conciencia. Hemos visto en la clase pasada que el abordaje de la conciencia de parte del dualismo de propiedades era un abordaje en primera persona. Los que investigaban la conciencia lo hacían en primera persona. Por eso de qué es ser un murciélago, lo que planteaba Nagel, que es podemos conocer todo acerca de un murciélago, pero hay algo que no sabemos, que es qué es ser un murciélago, o sea, el tema de los qualias y demás. Todo eso está en primera persona. Ahora, no se puede hacer ciencia en primera persona. No hay ciencia de primera persona. La ciencia es siempre en tercera persona. Entonces la idea de Dennett es que para abordar el tema de la conciencia tiene que crearse una ciencia, como toda ciencia, en tercera persona, que investiga algo que es en primera persona, pero no puede ser el método científico de la introspección. O sea, la introspección no puede ser el método científico para estudiar la conciencia. La introspección es uno de los datos que tenemos sobre la conciencia, pero que el método que utilizamos para estudiar la conciencia es el mismo método científico que utilizamos para cualquier otra cosa. Entonces, entre los datos que yo tengo para estudiar la conciencia, uno de los datos es la introspección, lo que el sujeto dice que es la conciencia en primera persona. Pero hay otros datos que vamos a corroborar con cuestiones de neurociencia o cuestiones que tengan que ver con la psicología y otras ramas de las ciencias, que también pueden aportar una cantidad de datos que también sirvan para estudiar la conciencia, pero siempre todo en tercera persona. En cambio, el acceso directo a la conciencia era como privilegiado, solamente yo tengo un acceso directo a mi conciencia. Pero Dennett dice que mi acceso directo a mi conciencia no es ni el único método para estudiar mi conciencia, ni tampoco es el mejor método para estudiar la conciencia. Ahí está la propuesta de Dennett. Primero, el obstáculo, hay que sacar la introspección. Y segundo, entonces, ¿qué ponemos en lugar de la introspección? El método científico. Y la introspección es solamente un dato. Y ni siquiera es el mejor, como dice Dennett, que vamos a ver que tiene muchos problemas el tema de la introspección, y que a veces en la introspección lo que revela es que el sujeto, cuando habla de sí mismo, no habla con verdad, con certeza. Entonces el otro obstáculo sería otra vez la introspección. En uno de las charlas que da Dennett, que les voy a pasar para que ustedes puedan ver, él dice que la mayoría de las personas, cuando se habla de la conciencia, se creen, él dice, cuando nosotros tratamos temas de filosofía política, de economía, de ontología, nadie dice nada, pero cuando hablamos del tema de la conciencia, todo el mundo tiene alguna opinión, dice Dennett. Y que él dice que es porque todo el mundo es consciente o tiene conciencia y cree que puede decir algo relevante sobre la conciencia porque simplemente la tiene. Y eso va a intentar mostrar Dennett de que no es así, de que nosotros tengamos conciencia no quiere decir que seamos relevantes lo que decimos o lo que pensamos sobre la conciencia por el solo hecho de tenerla, sino que hay otras cosas que debemos tomar en cuenta, y que mucho de lo que nosotros creemos que es la conciencia en realidad es falso. O sea, el sujeto se engaña con respecto a sí mismo de lo que supuestamente experimenta, y esa experiencia es la que le llama conciencia. Había todavía vive un mago llamado James Randi, que es un mago que ha dedicado toda su vida a desenmascarar a los magufos, a los chantas, digamos, a los pseudocientíficos, que ha luchado contra tipos como Uri Geller, por ejemplo, si lo conocen, y otros más chantas durante la historia, por ejemplo, pastores, gurúes y demás. Y James Randi, él, cuando hace su presentación de algún tema con respecto al escepticismo, él habla como media hora, y a la media hora les dice que ninguno se ha dado cuenta que los anteojos que tenía puestos no tenían vidrios. Y efectivamente, cuando él los saca, se da cuenta que no tiene ningún vidrio. Sin embargo, ustedes suponen o supusieron que los anteojos que yo estaba usando tenían vidrio. Sin embargo, no me sirven para nada porque no tienen vidrio, y se los sacó y sigo hablando sin los anteojos.
lo que quería mostrar es que la gente es muy crédula. Inmediatamente cree todo lo que parece que es así. Y sin embargo, con un poco de escepticismo se da cuenta que mucho de lo que parece ser no es. Bien, ¿cuál es el ataque, digamos, o el plan de ataque que tiene Dennett para demostrar esto, de que mucho de lo que parece ser no es? Bueno, él lo que primero quiere desenmascarar es el tema de el sujeto como acceso privilegiado a la conciencia. O sea, lo que dice es que la introspección o el conocimiento directo de la conciencia no es un buen método para la conciencia. Pero para poder saber eso, lo que tiene que hacer es justamente mostrar o demostrar que lo que nosotros creemos sobre nuestras experiencias pueden ser creencias falsas. Entonces hay que diferenciar primero filosóficamente dos conceptos con respecto a la conciencia, que son, por un lado, las experiencias y por otro lado las creencias. Y hay un tercer elemento que sería la comunicabilidad de la experiencia. Entonces hay un primer acceso, que sería el acceso experiencial, digamos, cuando ustedes dicen, bueno, estoy sintiendo el sabor del café. Bueno, ese es un acceso experiencial, es una experiencia, lo que se llamaba un qualia. Luego está la creencia sería que yo creo que estoy sintiendo el sabor del café, porque no tiene sentido que uno tenga experiencias pero que no tenga creencias sobre la experiencia. ¿Cómo uno podría no creer en su experiencia? Entonces hay una segunda instancia que tiene que ver con la creencia, y hay una tercera instancia que tiene que ver con lo que estoy haciendo yo, comunicar una experiencia, o sea, la comunicabilidad de una experiencia subjetiva. Y en esas tres instancias hay problemas. Pero lo que quiero resaltar, Dennett, es que siempre se ha creído o se ha pensado que entre la experiencia, por ejemplo, estar saboreando el café, y la comunicabilidad, o sea, estar diciendo que rico está este café, no había nada en el medio. Simplemente pasamos de la experiencia a la comunicabilidad de la experiencia, o a la comunicación de la experiencia. Sin embargo, dice Dennett, esto es falso, porque en el medio está la creencia. Y como ya dijimos, si uno tiene una experiencia, también tiene una creencia de la experiencia. La cuestión problemática viene en lo siguiente. Se puede tener una creencia, mejor dicho, ya sabemos que sabemos que no puede haber experiencias sin creencias. La pregunta sería, ¿puede haber creencias sin experiencias? Ese me parece que es el tema central, que es, yo puedo creer algo que no estoy experimentando y sin embargo creo que sí lo estoy experimentando. Porque si esto pudiera ocurrir, que yo pudiera solamente creer que tengo experiencias pero que en realidad no las tengo, entonces se generaría un montón de situaciones en donde uno supone que tiene conciencia, o que la conciencia supuestamente es la experiencia, pero en realidad no está ocurriendo nada. Pero sí yo creo que está ocurriendo. Entonces el estudio ya no sería el estudio de la experiencia, sino el estudio de la creencia sobre la experiencia. Y ese es otro estudio distinto. Pero supongamos que si la pregunta se responde por no, o sea que no puede haber creencias sin experiencias, entonces la conciencia se reduce a la experiencia. Uno tiene creencias porque tiene experiencias. Pero si la respuesta es sí, uno puede tener creencias sin experiencias, tenemos un problemón, que es el siguiente. ¿Y qué pasaría si del 100% de mis creencias resulta que solamente un porcentaje mínimo son experiencias y el porcentaje máximo son solo creencias? ¿No se reduciría la conciencia a algo mucho menos importante, mucho más banal que lo que yo suponía que era algo más complejo? Entonces, si yo puedo demostrar que un montón de supuestas experiencias en realidad son solo creencias, entonces se reduce mucho la complejidad de la conciencia, y lo que en realidad da vida a nuestra interioridad son las creencias y no las experiencias. Entonces,
En ese ámbito la conciencia sería algo raro, algo distinto, que no es lo que nosotros suponíamos que era una colección enorme de experiencias, sino más bien una colección pequeña de experiencias y muchas creencias. Ahora, ¿cómo hace Dennett para intentar demostrar que nosotros tenemos un montón de creencias pero sin experiencias? Bueno, él comienza por cuestiones más sencillas, pero va de a poco yendo hacia partes más complejas, y esto lo hace mucho en su libro La conciencia explicada. Por eso digo que ese libro era fundamental, pero claro, en este otro libro solamente tiene algunos ejemplos, pero en el otro libro tiene muchos ejemplos. Pero bueno, vamos a suplir eso con la clase. A ver, lo que plantea Dennett es que nosotros tenemos creencias, pero que esas creencias no están basadas en experiencias. Y lo primero que podemos sacar a la luz son las ilusiones ópticas. Todo el mundo tiene ilusiones ópticas. Ustedes, si quieren ir a ver ilusiones ópticas, no tienen más que poner eso en Google y van a aparecer un montón de gráficos en donde ustedes creen, o mejor dicho, cuando miran esos gráficos, los miran como si se estuvieran moviendo, y en realidad la imagen no se mueve, pero ustedes la ven como si se estuviera moviendo. Ahora, nosotros sabemos que son ilusiones ópticas, pero hasta que lo descubrimos, nosotros creíamos que había algo de movimiento en la ilusión óptica. Y ahí tenemos una creencia, pero sin ninguna experiencia detrás. Porque no es que experimentábamos el movimiento, simplemente creíamos que esa imagen se movía cuando no se mueve. Entonces ahí hay una creencia sin ninguna experiencia. ¿Qué pasa con las otras ilusiones ópticas? Por ejemplo, la ilusión de Ponzo. La ilusión de Ponzo se da cuando miramos hacia el horizonte y los objetos que están dispuestos sobre el horizonte, sobre todo si hay líneas que convergen en el horizonte, se ven más grandes el objeto que si estuvieran en otra posición de la visual que no sea el horizonte. Por ejemplo, la luna sobre el horizonte se ve más grande que la luna en el cenit. O el sol en el horizonte, cuando se va poniendo, cuando está saliendo, se ve más grande que cuando está en el medio a las 12 del mediodía, en el cenit, digamos. Ahora, el sol no es más grande en el horizonte, se ve más grande por la ilusión óptica, que se llama ilusión de Pons, y así. Pero nosotros, si no supiéramos eso, nos creeríamos que estamos viendo, o que en realidad hay un sol más grande, una luna más grande, y que estamos experimentando la visión de una luna más grande, cuando en realidad no hay ninguna experiencia, sino que es una creencia basada en una ilusión. El tema de la vista. Sabemos que la visión es una construcción que hace el cerebro, y ya lo hemos visto cuando hemos visto el tema de Igleman, hemos charlado largamente sobre cómo el cerebro construye la visión. Y bueno, y nos hace creer a nosotros que lo que está dispuesto en nuestra visión realmente es así en la realidad. Y no es así en la realidad, no existen colores en la realidad. Esto de la disposición de perspectiva es un punto de vista nuestro. La ilusión es que si están iluminadas de arriba los dibujos parecen ser tridimensionales, si están iluminados de abajo parecen cóncavos. Todo eso son un montón de ilusiones que nuestro cerebro nos hace creer, nos genera creencias, y que nosotros nos la creemos, pero que en realidad no tenemos ninguna experiencia real sobre todo eso. Entonces ahí hay un montón de creencias, la gente ve fantasmas, ve muertos, ve todo, y no hay ningún fantasma ni ningún muerto allá afuera. Simplemente son nuestro cerebro poniendo en la visión esas ilusiones, y nosotros generamos creencias a partir de ahí. Entonces no hay ninguna experiencia de ver el fantasma, sin embargo tenemos una creencia de que hemos visto un fantasma. Son cosas distintas. Entonces hay creencias sin experiencia. Yendo más arriba, digamos, lo que propone Dennett es que un cerebro normal, llamo cerebro normal, un cerebro que no tiene patologías, bueno, tiene un tipo de conciencia que, si el cerebro eso fuera de otra manera, o sea, tuviera patologías, la conciencia también se vería afectada.
pero se ve afectada de un modo tal que el sujeto no se da cuenta que está afectada y genera un montón de creencias falsas sobre la realidad. Y esto se puede estudiar con justamente sujetos que han tenido patologías con respecto al cerebro, y estas patologías le generaron toda una cuestión de creencias que son falsas, que no se ven confirmadas por ninguna evidencia de la realidad. Sin embargo, la conciencia que tiene el sujeto está de acuerdo a esas creencias falsas. Entonces no hay ninguna experiencia que se adecue a las creencias, hay solamente creencias, no hay nada detrás. Hay algunas enfermedades que él toma, pero nosotros podemos tomar un poco más. Por ejemplo, si quieren leer de estas enfermedades raras, hay por lo menos 2 libros que pueden leer del neurólogo Oliver Sacks. Oliver Sacks escribe 2 libros, uno que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, y el otro que se llama Un antropólogo en Marte, y en ambas tiene narraciones de personas que tienen patologías raras, y que esas personas que tienen patologías raras también tienen una conciencia que no es la conciencia normal, porque se ve afectada por esas patologías. Por ejemplo, hay gente que tienen lo que se llama agnosias. Las agnosias son faltas de algo, o sea, hay una patología que hace que generen una cierta disposición con respecto a la realidad, que tiene que ver con la pérdida de alguna de las capacidades normales que tenemos nosotros. Por ejemplo, este hombre que confundía a la mujer con un sombrero tenía agnosias visuales, no podía identificar los objetos cuando los veía. Si le pones un objeto delante de su vista con la sola visión, no podía reconocer si era un anteojo, si era una lapicera, si era una flor. Pero si las tocaba, las percibía con el tacto, sí las podía reconocer. Bueno, eso se llaman agnosias visuales. Por eso que este hombre, cuando se fue, dijo que agarró a su mujer y se le quería poner como sombrero. De ahí sale la anécdota esta de confundir a la mujer con un sombrero. Hay otras agnosias visuales. Hay gente que, en el caso de Oliver Sacks, por ejemplo, y otras personas, tienen lo que llaman prosopagnosia. La prosopagnosia sería una dificultad, una agnosia para reconocer rostros humanos. O sea, las personas que tienen prosopagnosia no pueden reconocer un rostro con la vista. O sea que si ustedes le ponen fotografías de personas, no las reconocen por la fotografía de rostro. Pero sí le pueden reconocer cuando están hablando con ellas, porque tiene una voz particular o tiene una forma de caminar particular, y todo el entorno te le permite reconocerla. Pero si le das una fotografía, no las pueden reconocer y se les hace dificultoso saber. Entonces esta prosopagnosia entonces también altera a la conciencia. Incluso hay agnosias que producen una negación de la agnosia. A estas agnosias que producen una negación de la agnosia se les llama anosognosia. O sea, tienes una agnosia pero no sabes que la tienes, con lo cual se dificulta enormemente, porque hay pacientes que tuvieron, por ejemplo, derrames cerebrales y quedaron con una parte de su cuerpo, digamos, sin la conducción del cerebro. Entonces quedaron atrofiadas la mitad de un cuerpo, pero también quedó atrofiada cierta parte del cerebro que le permitía reconocer a su cuerpo. Entonces no podía reconocer, no podía actualizar la imagen de su cuerpo, y seguía pensando que había una imagen anterior, que es con todo el cuerpo restablecido, cuando en realidad la mitad de su cuerpo ya no lo podía mover. Pero como su cerebro también había haberse afectado a esta parte del reconocimiento, no podía reconocer, no podía actualizar su imagen corporal, y el paciente seguía pensando que podía mover su cuerpo. Y ante pruebas irrefutables de que no podía mover, el paciente tenía que racionalizar de un modo tal que saliera del paso sin reconocer que estaba paralizado. Incluso hay pacientes que no pueden ver, pero como tienen una anosognosia, ellos creen que sí pueden ver. Entonces hay una negación a la ceguera. Y obviamente cuando los médicos le preguntaban algo sobre lo que estaba viendo, por ejemplo, sobre un cuadro que estaba en la pared, inventaban toda clase de visiones que tenían, cuando en realidad no podían ver ningún cuadro.
o si tropezaban con algo mientras sí, sí, Agnosognosia se llama. anosognosia, Ah, bien, bien. anosognosia. Este, no podían reconocer lo que estaban delante de ellos, los tropezaban o los pateaban y se disculpaban como pensando que eran torpes. O sea, hay siempre una manera de salir de su estado, no reconociéndolo porque no lo pueden reconocer, pero sí lo justificaban. En el primer libro de Sachs hay la historia de un marinero que se había quedado a los 19 años, se había tenido un problema con respecto a un ictus y su cerebro no actualizaba más su imagen a partir de los 19 años. Entonces siempre el marinero pensaba que tenía 19 años y todos sus recuerdos eran de 19 años para atrás y no podía incorporar nuevos recuerdos. Entonces tenía unos 40 años, creo que tenía, y él seguía hablando sobre cosas de que había recordado hace un año atrás. Para él era un año atrás, en realidad eran hace 20 años atrás, y no había manera de salirse de ahí. Entonces Oliver Sacks lo puso frente al espejo para que vea si ese era un rostro de 19 años. Ahora, ante esa revelación, digamos, fuerte, el marinero no hablaba, se quedaba como golpeado, digamos, por la imagen, y durante unos segundos estaba así, pero cuando salía de eso, cuando ya pasaba un tiempo, inmediatamente volvía al estado anterior. O sea, no podía actualizar su situación por más que se pusiera frente a un espejo. En el libro segundo, en el Antropólogo Marte, también hay una historia de un hippie, le llama el último hippie, creo que se llama la historia, justamente de una persona que había entrado a formar parte de los Hare Krishna en la época de los hippies, en los 60, y que mientras estaba ahí entre los Hare Krishna, los padres dejaron de verlo porque él quería cortar contacto con sus padres para dedicarse a la espiritualidad. Y con el tiempo, dice, cada vez los padres lo podían ver menos, hasta que un día entraron a verlo después de unos 15 años recién que pudieron entrar a verlo, y lo vieron completamente cambiado. Había bajado de peso enormemente y tenía una mirada totalmente perdida, como si estuviera ido, digamos, de la realidad. Y lo llevaron a la clínica y se dieron cuenta que tenía un enorme tumor en la parte del lóbulo frontal. Y eso le generó que otra vez solamente tuviera recuerdos desde unos años de 63, creo, para atrás, pero nunca más para adelante, y eso que habían pasado 15 años. Y él no podía actualizar recuerdos. Entonces, mientras se lo estimulaba, el paciente podía hablar, pero cuando no se lo estimulaba caía una especie de sopor existencial, y era tan extraño verlo, como si estuviera ni vivo ni muerto. Estaba ahí como no activado, digamos, y que se activaba con algunas cosas, por ejemplo la música. Bien, ahora, toda esta cuestión es, ¿de qué nos sirve? Y bueno, porque la conciencia de estos sujetos, ¿cómo es? No puede ser igual que la nuestra, que no tenemos una patología. Entonces lo que dice Dennett es que ellos generan un montón de creencias con respecto a experiencias que tienen cuando no tienen ninguna de esas experiencias. La gente que cree que ve, no puede ver, entonces no puede tener experiencia de ver. Pero sin embargo tiene un montón de creencias que dicen que ven. Y así, hay un montón de pacientes que dicen que ven. También estudió lo que se llama el síndrome de Capgras. El síndrome de Capgras es un síndrome muy extraño, estudiado justamente por este médico, creo que era francés, que estudiaba los relatos que hacen algunos pacientes con respecto a lo que decían de sus familiares. O sea, lo que estudiaba el médico era que había reportes de muchos pacientes digamos, en la historia de la humanidad. No es que en una época había muchos, sino que se había recopilado una cantidad de historias raras sobre estos pacientes que declaraban ante la policía o ante otros familiares de que sus parientes más cercanos no eran sus parientes.
De esto se escribió un libro que lo escribió Jacques Finney en los 30, y luego se hicieron varias películas. La primera película se hizo en el 56, que la filmó Don Siegel, que se llamó The Invasion of Body Snatchers, o sea, la invasión de los usurpadores de cuerpo, en 1956, y la historia planteaba esta cuestión, que de un día para otro la policía recibía un montón de reportes de personas que decían que sus parientes no eran sus parientes. Por ejemplo, un hijo decía que su madre no era su madre, que había sido cambiado por un impostor. Una joven decía que él veía que el tío no era su tío, y así. Y varios reportes se fueron dando a lo largo del día, y los policías, como no sabían qué decir, los mandaron al médico para ver si era un problema fisiológico, y no, porque no tenía sentido decir que la madre no era la madre, porque los policías iban a la casa y veían a la madre o veían al tío. Y este hombre, entonces, el que es el médico, los entrevista a estos personajes, y les dicen eso, que ellos no es que digan que la madre, por ejemplo, en el caso del hijo, o el tío en el caso de la joven, no se veían como el tío. De hecho, se veían como el tío, hablaban como el tío, tiene la misma cara y las mismas formas que el tío, pero ella sentía que no era su tío. Lo mismo que el hijo sentía que no era su madre, por más que hablara, dijera, o se vistiera, o se pareciera igual a la madre. Bueno, la película plantea que en realidad eran unas esporas extraterrestres que durante la noche lo duplicaban, digamos, a las personas y las cambiaban unas por otras. Esa es la película de ciencia ficción. Pero el síndrome real era el mismo que había contado Capgras. Por eso que a partir de ahí se llama síndrome de Capgras a la ilusión, este delirio que tienen algunas personas de pensar que los parientes cercanos no son sus parientes. O sea que de repente, por alguna cuestión que puede ser provocada por algún tumor o algún ictus o algo que se sucede en el cerebro, las personas dejan de reconocer a sus parientes cercanos y creen, como no pueden reconocerlo, creen que la única solución posible a eso es que esa persona no sea la persona, que sea un impostor, que sea alguien que está allí intentando engañarlos. Porque claro, la otra sería reconocer que hay una patología, y eso es más difícil. Entonces la única manera de arreglar la situación es decir, como yo no siento que es mi madre o que es mi tío, entonces no es mi madre y no es mi tío. Y los pacientes no lo pueden sacar de su delirio. ¿Cómo hacemos para sacarle de su delirio a un paciente que dice que la madre no es la madre? O que el hijo no es el hijo, y así. Incluso ha habido casos extremos en donde pacientes que no reconocieron a sus hijos los terminaron matando, porque pensaban que no eran sus hijos, que eran otra cosa. Y si está alimentado con cuestiones religiosas, bueno, ahí entra la cuestión de los demonios y demás, como el caso de Claudia Mijangos en 1989 creo que fue, que ella se levantó a las 3 de la mañana y le dijo a la amiga que todo Mazatlán, que era el lugar donde ella vivía, era espíritu, y que recibió una orden de matar a sus hijos, y mató a los 3 hijos en la madrugada de 1989, era, creo que en abril o así, algo así. Bueno, claramente ahí había un síndrome de Capgras que lo obligó a ella a hacer eso, pensando que no eran sus hijos. O sea, todas estas cuestiones, en lo que plantea Dennett es, ¿y cómo queda la conciencia aquí? Si la conciencia es algo que tiene que ver con el cerebro, y de hecho no hay otra evidencia más que esa, entonces evidentemente la conciencia de estas personas genera un montón de creencias que no tienen experiencias. ¿Y qué pasa con un cerebro sano como el nuestro? ¿Qué pasa cuando decimos ver X cosa, o pensamos que hemos escuchado, hemos visto? Bueno, ustedes saben que el mundo está lleno de encantamientos. Si ustedes ponen en YouTube, está lleno, el mundo tiene más monstruos y más seres encantados que personas. Todo está encantado, digamos, si uno va a YouTube. Bueno, ¿de dónde salen todas esas
esos reportes de gente, de cosas que ve que no existen. Porque otra vez, se generan un montón de creencias, el cerebro genera un montón de creencias, y donde no tiene detrás ninguna experiencia. Con lo cual, hay un montón de creencias que tenemos sobre la realidad que no tienen experiencia detrás, y eso es lo que intenta demostrar Daniel Dennett, que es que nuestras creencias pueden sostenerse solas, sin ninguna experiencia detrás. Eso no quiere decir que no tengamos experiencia. Lo que dice Dennett es que tenemos experiencia, pero son mucho menos de lo que nosotros pensamos que son. Entonces la conciencia parece ser algo mucho menos complicado, menos complejo, y lo que hay que estudiar serían las creencias en realidad, y no tanto la conciencia, o la conciencia sería una parte reducida de ese mundo misterioso que supuestamente no es tan misterioso. Más bien se resume a una cantidad de creencias que pueden ser explicadas porque no hay base con respecto a la evidencia. Hay muchas experiencias. Entonces, Sí. ¿cómo creeríamos en las creencias si no hay tanta base en ello? Porque nuestro cerebro está dado a eso, a creer un montón de cuestiones que nos son útiles a nosotros. O sea, las creencias Bien. nos son útiles y por lo tanto las creemos, pero eso no significa que sean reales. Los niños creen un montón de cosas cuando son niños, y cuando son grandes ya no las creen. ¿Por qué? Y porque servían cuando uno era niño para poder vivir, para poder armar una realidad, y después con el tiempo eso han sido reemplazados por evidencias, y las creencias falsas han ido saliendo. Yo creo que la religión es una parte de esas creencias que no han salido. O sea, tener creencias religiosas creo que es como trasladar el niño que teníamos al adulto. Que hay unas cosas que han permanecido, y bueno, ahí están las creencias soportando un montón de un mundo sin sentido y demás, que esas creencias religiosas le dan sentido. O sea, son necesarias quizás para unas personas, pero eso no significa que sean reales. Entonces hay un montón de creencias que nosotros las tenemos para vivir, para seguir adelante. Creemos que somos lindos, que somos buenos, que somos inteligentes. Y bueno, ¿cuánto de eso es cierto? Y bueno, tenemos que empezar a pensar si realmente es cierto, pero no nos gusta hacer eso. Y si nos damos cuenta que no somos lindos, que no somos buenos, que no somos inteligentes, ¿cómo llevamos adelante nuestra vida? Entonces hay un montón de cosas que permite que las creencias que se desarrollan en sujetos sean un modo de lidiar con la realidad. Pero eso no importa, porque nosotros no estamos haciendo autoayuda, estamos haciendo ciencia y filosofía. Por lo tanto debemos saber cuáles son reales y cuáles no. Y se supone que si sabemos que no son reales, debemos abandonarlas. Pero bueno, esa es mi postura. Por ahí otro puede creer otra cosa. Entonces lo que hace Dennett es esto. Si nosotros también tenemos un montón de creencias falsas y no tenemos patologías, ¿cuánto de eso entonces, de la conciencia misteriosa y demás, queda? Y parece que queda muy poco, porque si eso lo sumamos toda la primera parte que hemos visto de neurociencia, de cómo es el cerebro y demás, nos damos cuenta que parece que la conciencia de última es una notificación que te da el cerebro, pero que en realidad no tiene una cuestión causal sobre el resto de los sistemas de cerebro, incluso de la mente. Entonces parece ser que la conciencia va quedando cada vez más arrinconada en un lugar de menos prestigio y de menos importancia de la cual se creía al principio. Entonces pasamos de un misterio a una función que se reduce a una especie de notificación que está presente en la mente, pero que no siempre es la más importante. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Daniel Dennett sobre la conciencia? Bueno, dice Dennett, primero hay que pensar que la conciencia no es misteriosa. Segundo, que la conciencia puede estudiarse con lo que él llama la heterofenomenología. La heterofenomenología sería el estudio científico de la conciencia en tercera persona, por eso dice heterofenomenología. Entonces ese estudio se hace con datos que te puede tirar el sujeto, pero también datos que te puede tirar los experimentos. Y hay muchos experimentos que nosotros hacemos para darnos cuenta que las personas dicen cosas que no pueden experimentar. Una de ellas es, por ejemplo, la exposición a una imagen, que esa imagen está expuesta de un modo tal que si uno la expone hasta un punto, porque creo que eran 200 milisegundos, algo así, o sea que si uno expone la imagen más de 200 milisegundos,
Entonces uno puede experimentar la imagen, puede ver la imagen. ¿Bien? Pero si uno expone una imagen a menos de 200 milisegundos, uno no puede ver la imagen. Cuando digo no puede ver, significa literalmente que no lo podemos ver, porque nuestro cerebro no puede procesar algo que esté expuesto a menos de 200 milisegundos. Bien, eso está demostrado que no se puede. Sin embargo, se han hecho un montón de experimentos de gente que dice ver lo que no puede ver. Claramente no lo puede ver. ¿Y por qué dice que lo ve? Porque otra vez genera una creencia que les hace pensar que han visto cosas que no pueden ver. Y eso está demostrado y se puede justamente decir que la gente se cree un montón de cosas que no ve. Los que tienen anteojos de receta pueden de algún modo corroborar eso, porque cuando van a recetar los anteojos le hacen algunos estudios antes. Y uno de los estudios es la visión de campo, que se llama, que es cuando uno le pone una máquina que hay una especie de campo visual y que te dan un pulsador y que te dicen que pulses, o sea que aprietas el botón cuando veas que creo que aparece una cruz. Entonces hay un campo visual que está bien iluminado en el centro, pero que se va difuminando y va haciéndose oscuro a medida que se aleja del centro. Entonces a veces aparece una cruz en algún lugar del campo y si uno la ve, aprieta el pulsador. Entonces la idea sería hasta cuando yo veo, digamos, sería la prueba. Si aparece en el centro, veo más. Si aparece en las periferias, voy viendo menos. Bueno, entonces uno ¿qué hace? Ve la cruz, aprieta. No ve nada, no aprieta. Y así, todo muy bien. Pero llega un punto, y eso por eso digo que si lo han vivido pueden corroborar lo que digo. Llega un punto que ustedes no saben si lo han visto o no lo han visto. La pregunta es, ¿qué hago? ¿Aprieto el botón o no aprieto el botón? Entonces yo me di cuenta que a veces lo que hacía era que yo tenía una creencia. O sea, creía haber visto la X, pero no estaba seguro. Entonces a veces cuando creía haber visto la X, apretaba el botón, y a veces cuando creía haber visto la X, no lo apretaba. Simplemente porque quizás era una sí y otra no, qué sé yo. Entonces hay un modo difuso, hay un punto difuso en donde solamente tengo creencias. No estoy seguro si tuve experiencias o no. Si realmente lo vi a la cruz o no la vi. Sin embargo, a veces apreté el botón y a veces no lo apreté. Quiero decir, no es que no hace falta tener patologías para pensar que un montón de creencias que tenemos nosotros cotidianamente en realidad son solo creencias. No hay ninguna experiencia detrás. Entonces, no soy tan confiable yo como método para experimentar mi conciencia, porque yo mismo me puedo engañar un montón de veces. Ya lo Descartes, si voy a estudiar Descartes se dan cuenta, me puedo engañar un montón de veces con respecto a lo que veo, lo que siento y demás. Entonces no soy un sujeto confiable en mis declaraciones. Eso es lo que trataba de demostrar Dennett. No soy un sujeto confiable y ustedes tampoco son un sujeto confiable. La memoria les falla todo el tiempo y sin embargo creen que tienen memoria buena y no la tienen. La memoria es una de las cosas más no confiables que hay. Sin embargo, la gente cree que porque recuerda algo es así. Y se darían cuenta que en realidad cuando recuerdan algo, la mayoría de veces no es así. Porque se lo demostró con videos o fotografías, por ejemplo, de un accidente. Se sacaron fotografía y video y después se les preguntó a los testigos que vieron. Y los testigos dijeron un montón de cosas que no pueden haber visto. Simplemente se las inventaron en el momento, o creyeron que la vieron, como colores de auto, por qué avenida venía. Y lo dicen con una seguridad como si se estuvieran realmente acordando. Y el recuerdo, eso es una recreación constante. Y el auto no era de color rojo, sino era azul. Pero uno perjura que era rojo. Se equivoca. Entonces no es tan sencillo la cuestión. Entonces Dennett termina diciendo que la conciencia es algo parecido a lo que Hume dijo sobre el yo, sobre el alma. Recuerden que la respuesta de Hume sobre el alma fue: el alma es una ficción. No hay ningún teatro cartesiano, le decía Hume, con respecto al alma. No existe un yo, algo que sería como el centro de la atención de la persona. Eso no existe, diría Hume. Es una ficción que nosotros inventamos para poder hablar sobre uno mismo y decir yo estoy triste, yo estoy angustiado.
Bueno, la solución de Dennett es parecida a esa. Dennett dice que la conciencia en realidad no es un hilo conductor, así como pensamos nosotros, que tenemos como conciencia así, que permanece siempre como un hilo conductor. No, dice que la conciencia son sistemas aleatorios que van pasando a, digamos, a primera plana y que van luchando contra otros sistemas, que algunos se hacen conscientes y otros no. Entonces por ahí una parte de la mente se hace consciente y por ahí esta misma parte al segundo que viene ya no es consciente, sino es otra parte de la mente. Entonces van como distintas partes siendo conscientes una detrás de la otra. Y entonces no hay un hilo conductor. Entonces, ¿qué es el hilo conductor de la conciencia? Bueno, ahí donde Dennett dice que el hilo conductor, la idea de que nosotros tenemos una conciencia continuada, es una ficción, es una creencia nuestra. Creemos que tenemos un hilo conductual de la conciencia, cuando en realidad son como chispazos que se prenden y se apagan, y que al final nosotros le damos la ilusión de que sea algo continuo, digamos, como si fuera un yo cartesiano que permanece en el tiempo, algo que ya había propuesto Hume mucho antes de Dennett, pero ahora Dennett tiene mucho más evidencia científica de que la conciencia no es de lo que supuestamente nosotros pensamos que es, sino que es algo mucho más modesto, digamos. Entonces no es el gran misterio o la gran complejidad que nosotros pensamos, sino que parece ser algo más modesto, algo que ya vimos en las primeras clases de la materia, o la conciencia como una especie de procesos cerebrales de notificaciones, pero que no tienen una instancia causal, o si la tienen es mínima. Pero sin embargo, al entrar al estudio de la conciencia, uno pensaba que la conciencia era lo más importante que teníamos en la mente y que todo lo hacíamos por conciencia, que la conciencia nos ayudaba a estudiar filosofía, matemática y demás, cuando ya nos dimos cuenta que lo que estudia filosofía y matemáticas son las otras partes de la mente y no la conciencia, que las decisiones que tomamos no las tomamos conscientemente, sino que la toma el cerebro antes y después nos la notifica, con los experimentos de Libet, con los experimentos de los australianos. Todo eso nos damos cuenta ahora. Entonces la idea básica de Dennett es: la conciencia no es misteriosa, con la ciencia que tenemos podemos saber mucho de la conciencia, aunque podemos saber más, y parece ser que la conciencia es algo mucho menos de lo que nosotros pensábamos en un principio de lo que era. Por eso es algo más modesto, digamos, que lo que supuestamente es.